Metida de nuevo acá entre la esposa de Gustavo, la hija, que es Seleuge, y la Marga. Hicimos una logística para tener que darnos una de esas hermosas conferencias con las que nos ha hecho inspirar a tantos en la zoología. Entonces, que sí, Gustavo. Yo quiero escuchar ese canto, como cuando cantaban los pájaros. No, pero el de la rana no me sale. Estoy muy emocionado. Y este reconocimiento es una cosa que sinceramente me sobrepasa. Y como siempre dije, es lo mejor que me llevo de mi paso como profesor en esta casa de estudio. El reconocimiento de los que fueron mis alumnos y el reconocimiento de mis colegas, mis amigos. Felicito a los autores de esta nueva especie, especialmente. También los felicito por su oportunismo, porque me siento bastante identificado con el Aquistocleis, porque según opinión de mi familia dicen que es igual a mí, nariguda y panzona. Muchas gracias, chicos, por eso que lo aceptan. Bueno, cuando Marga me encargó que diera alguna pequeña charla alusiva de pero Marga, ¿por qué no me querés? ¿Por qué me querés tan poco? Yo ya abandoné eso, pero ahora debo agradecerlo porque al menos por un ratito voy a pensar que estoy de nuevo en un aula frente a lo que fueron mis alumnos. Al respecto del tema, es lo que se sabe sobre el origen de los tetrápodos y de los anfibios por extensión. Al respecto de eso, quiero pedir disculpas anticipadamente, porque muchos de los que están aquí presentes, muchos de mis colegas, saben de este tema mucho más que yo mismo. Quiero que piensen que lo he preparado como si fuera una pequeña disertación que voy a dar a un grupo de alumnos. Hechas estas salvedades, bueno, vamos a ver si me ayuda la familia en los detalles técnicos para pasarla. Está toda mi familia por ahí. Sí. Hasta mi hijo político. Sí. Ponemos directamente sí. Es un escritorio ordenado. O sea, tengo todo ahí, no sé dónde, pero está por
pequeña charla sobre el origen de los anfibios, diciendo que el origen de los primeros tetrápodos terrestres, es decir, de los primeros animales de 4 patas que conquistan la Tierra, provenientes de un ancestro acuático, la historia de esos animales, y por extensión la de los anfibios, empieza hace aproximadamente unos 380 millones de años, 380, 400 millones de años, en el periodo devónico. Y esta historia comienza cuando un grupo de peces muy especial, los peces de aletas carnosas o Sarcopteridae, dan origen al linaje de este grupo. La próxima. Hemos dicho que esta historia empieza en el Devónico. Veamos cómo era el mundo en los tiempos devónicos. Todavía no se había formado Pangea, faltaba mucho tiempo todavía, y los continentes se disponían en esta forma. A lo largo de esta charla vamos a ver que muchos de los fósiles más significativos en la historia de los tetrápodos han sido descubiertos en regiones de clima frío, como puede ser Groenlandia, el norte de Canadá o el norte de Europa. Es curioso que animales acuáticos se hayan originado en ese clima, pero esto no es así. Tiene una explicación, porque en los tiempos del Devónico, América del Norte, Canadá, Groenlandia y el norte de Europa estaban prácticamente sobre la línea del Ecuador. Entonces no es difícil pensar que esas regiones gozaban de un clima templado, cálido, muy propicio para la aparición de estos animales que conquistan la Tierra proveniendo del agua. ¿Y quiénes eran estos peces que originan el linaje de los tetrápodos? Eran los peces de aletas lobuladas o carnosas, los llamados sarcopterigios. Sarco justamente quiere decir carne y terigio se refiere a la aleta. Dos de estos tipos de peces tienen representantes actuales, los peces pulmonados, los elacantos, y hay otros grupos de peces fósiles que vamos a ver con mayor detenimiento, como los porolipiformes, los osteolipiformes. Pero básicamente tenemos ya una idea de quiénes eran estos peces sarcopterigios. Los elacantos, por ejemplo, han variado tan poco desde su aparición hasta las formas actuales que viven hoy en día, que se los considera incluso fósiles vivientes, justamente por esta característica de tener muy poca diferencia entre las especies primitivas y las actuales. La sistemática de este gran taxón de los peces sarcopterigios ha sido objeto de controversias. Y acá empezamos con la primera de las controversias. La charla de hoy es una charla acerca de las controversias. La sistemática de los anfibios es controversial y todavía no ha sido elucidada completamente. La próxima. Siguiendo la clasificación de Nelson, vamos a decir que los sarcopterigios comprenden a los celacantos, a los peces pulmonados e incluso a los mismos tetrápodos.